Buenos días, qué gusto verlos. Bien. ¿Les parece si oramos para comenzar? Ya. Señor, te damos gracias por este día, gracias por este tiempo que tenemos para estudiar de tu palabra, Señor, para conocerte mejor a ti. Te pedimos que sea un tiempo provechoso, donde podamos abrir nuestro corazón a lo que tú nos quieres enseñar hoy día y que también podamos llevarlo a la práctica en nuestro día a día, Señor. Ayúdanos a poder comprender, a entender si hay alguna cosa que necesitamos cambiar en nuestro corazón, en nuestra mente también, que con la ayuda del Espíritu Santo que está en nosotros podamos también cambiarlo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Le vamos a pedir al hermano Manuel que pase la ofrenda. ¿Tengo que ponerme más lejos del micrófono o más cerca? Más cerca, ya. Ok, muchas gracias. Ahí va a pasar la ofrenda. Bien, estamos hablando ahora estas últimas clases, las últimas dos clases, ¿cierto?, acerca de cómo tomar decisiones basado en la Biblia, ¿ya? La idea es que, como discutíamos la semana anterior y la semana anterior a la anterior, podamos siempre tomar decisiones no ansiosos, sino que tranquilos. Ese era como el lema de las clases, ¿ya? La idea es que podamos descansar en los planes del Señor para nosotros. Esa es la idea. Y que también podamos comprender cómo opera, y eso lo vamos a ver un poco hoy día, la soberanía de Dios en la toma de nuestras decisiones diarias y cómo nuestra responsabilidad o la responsabilidad de cada uno de nosotros se entremezcla con este concepto de la soberanía de Dios. ¿Ya? La idea es que podamos al final de esta clase poder ver la importancia de poder tener esta idea de la soberanía de Dios presente en el momento en que nosotros tomamos cada decisión de nuestra vida y cómo esta soberanía de Dios también nos va a dar paz en el momento de que podamos tomar las decisiones. ¿Ya? Pasemos a la siguiente diapositiva, porfa, producción. No sé si estará al lado la pizarra, si alguien me puede ayudar, porfa. Ya, entonces, como vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios, vamos a comenzar hablando o vamos a comenzar estableciendo la idea de que Dios es soberano. ¿Ya? Así que se anduvo desarmando un poco la... Ahí, mucho mejor. ¿Ya? Entonces, establecemos la idea de que Dios es soberano.
La primera pregunta es, ¿cuántos creemos eso? Que levante su mano. ¿Cuántos creemos que Dios es soberano? Ok. ¿Hay alguien en esta sala que crea que Dios no es soberano? ¿Sí puede levantar su mano? ¿Sí? Ya, ok. Bien. Ahora la segunda pregunta, y aquí les voy a dejar a ustedes que puedan hablar, es ¿qué significa que Dios sea soberano? ¿De nuevo? Sí. ¿Qué significa? Que Dios sea soberano. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Ahora ahí. Lo que quiere, ¿cierto? Ok. ¿Qué más? Yo sé que estas ideas en general redondean todo, pero la idea es que podamos ir como sumando algunos aspectos más. ¿Qué más? Ya, que lo sabe todo, que lo puede todo. Ya. ¿Ok? Está sobre todo, ¿cierto? Las cosas. Ya, bien. Muchas gracias. Pues, bueno, todas las ideas que compartieron son correctas, ¿ya? Y la idea es que podamos establecer que la enseñanza bíblica que plantea que Dios es soberano, dice que todas las cosas están bajo el gobierno y el control de Dios y que nada sucede sin su dirección y sin su permiso, ¿ya? Es decir, Dios no obra solamente algunas cosas y no solamente deja que pasen las cosas, sino que todas las cosas que suceden y que están dentro de lo que Dios creó son hechas de acuerdo al designio de su propia voluntad. ¿Ya? Esa es la idea. Todo lo que está hecho de acuerdo al designio de su propia voluntad. ¿Ya? Por ejemplo, y ahí les puse yo en la diapositiva. ¿Ya? Dios es soberano sobre, ¿qué cosa? Sobre, lo primero que dice ahí, sobre nuestras circunstancias. ¿Ya? Y les voy a pedir que busquen en Génesis, que es uno de los versículos más conocidos que habla acerca de la soberanía de Dios. Génesis capítulo 50, lo leímos hace poquito, los que estamos leyendo la Biblia en un año. ¿Cómo vamos con eso? ¿Bien? ¿Ha sido difícil o no? A mí me ha costado un poco, la verdad, pero ahí va. Génesis 50, por favor. Ya, el contexto es que una vez que Jacob muere, ¿cierto? Están ellos en Egipto, bajo el amparo de José, quien los trae a Egipto a vivir, ¿cierto? Muere Jacob y los hermanos de José empiezan a tener miedo, ¿ya? De que José pueda vengarse, pueda hacer algo en contra de ellos, porque ellos obviamente lo apresaron y después los vendieron a Egipto y ustedes ya conocen la historia, los que vamos leyendo,
de todas las cosas que tuvo que pasar José. ¿Ya? En el versículo del 18 en adelante dice así: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, de José, y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Bien? Entonces, la historia es básicamente la siguiente. Los hermanos, o José había sido vendido por sus hermanos, ¿cierto? ¿Estaba Dios en control de eso? Sí, ¿cierto? Uno pudiera verlo como algo malo, ¿cierto? Es claramente malo que los hermanos hayan apresado a su hermano y que lo hayan vendido como esclavo, ¿ya? Aunque eso estuvo mal, ¿ya? Dios lo quiso así para bien. Él tenía un objetivo para esto, ¿ya? Que, bueno, con el tiempo y al pasar de la historia, José fue vendido a Egipto, llegó a un puesto muy importante en Egipto, y eso sirvió para poder preservar al pueblo de Israel que se estaba formando, ¿ya? Y por ende, como preservó al pueblo de Israel, pudo preservar también el linaje por el cual vendría el Mesías. Por lo tanto, podemos decir que todas las circunstancias, incluso las difíciles o las que pudiésemos decir que a la vista de todos están mal, están bajo el control de Dios. ¿Ya? Por eso Dios es soberano sobre nuestras circunstancias, y eso incluye también las cosas malas que nos suceden, que les aseguro que a todos nosotros nos han sucedido cosas malas. ¿Ya? Número 2. Dios es soberano sobre nuestro pasado y también es soberano sobre nuestro futuro. Y vamos a ir a buscar Isaías capítulo 46. Y vamos a leer el versículo 10. Si alguien lo tiene, por favor, ¿lo puede leer? Isaías 46, 10. Bien. Bueno, si ustedes leen también el versículo 9, está Dios hablando. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir, desde el principio, desde la antigüedad, aún lo que no era hecho, y que digo: mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Es decir, aquí no hay ninguna seña, ningún rastro de cosa extraña, ni que se escape del control ni del designio de Dios, ¿ya? Él está en absoluto control de lo que ha pasado y también está en absoluto control de lo que ha de venir. Y dice: y mi consejo permanecerá y hará todo lo que quiero. Entonces, nuestro Dios es soberano, es decir, tiene el control sobre todo, y eso incluye nuestras circunstancias, las cosas que nosotros pasamos en nuestra vida, y también nuestro pasado y nuestro futuro. Las cosas que van a pasar en nuestra vida también están en absoluto control de nuestro Dios. ¿Ya? Número 3. Dios es soberano sobre nuestras decisiones. ¿Ya? Y esto es interesante y lo vamos a ver en el Salmo número 33. Salmo número 33. Salmo 33. Versículos 10 y 11. ¿Lo tienen? Síganme con la lectura. Y dice así: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre,
los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¿Ya? Dice, Jehová hace malo el consejo de las naciones, es decir, y frustra las maquinaciones de los pueblos. Él está en control incluso sobre las decisiones que se toman en estratos, digamos, no solamente nosotros como personas, sino que también como gobiernos. ¿Ya? Él está en absoluto control de eso. No hay nada que se escape del control ni de la voluntad de Dios. Y esto es importante que nosotros lo sepamos y lo entendamos bien, porque dentro de algunas filosofías que atacan a la Iglesia están algunas ideas erradas sobre la soberanía de Dios. Hay personas que creen que Dios, por decirlo así, es como una especie de Doctor Strange. No sé si han visto la película del Doctor Strange, que él es capaz de ver, ¿cierto?, cuáles son todas las posibilidades que hay y saber cuál va a ser, o sea, en base a la que la persona escoja, entonces designar un camino o una ruta para lograr su propósito. Y no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que Dios designa desde antes todas las cosas que van a suceder y también está en control de todas las variables. ¿Ya? La Biblia dice que no hay ni siquiera un pelo que se caiga que no esté en conocimiento, ¿cierto?, de nuestro Dios. Ni siquiera un átomo se mueve, ¿ya? Ni siquiera una partícula subatómica se mueve si no es controlada por nuestro Dios. Por lo tanto, sin importar lo que nosotros decidamos, y no quiero que malentiendan esto y después lo vamos a seguir explicando, el resultado está totalmente en las manos de Dios. ¿Ok? Entonces, Dios es soberano sobre nuestras circunstancias, sobre las cosas que pasamos día a día, sobre lo que pasamos antes y sobre lo que vamos a pasar después. Y no solamente eso, sino que Él sigue teniendo control sobre las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida. Y esto debería ser una verdad liberadora para nosotros. Debería sacarnos una carga. ¿Ya? Y lo vamos a seguir conversando después. Y lo último, dice, Dios tiene el control sobre nuestros corazones. ¿Ya? Dios es soberano sobre nuestros corazones. Como lo dice el Proverbios 21. Vamos a buscarlo. Proverbios capítulo 21, versículo 1. Y dice así, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Y esta idea de los repartimientos de las aguas tiene que ver con, que se hagan una idea ustedes, con una vasija de agua, ¿ya? O un vaso de agua o un pote con agua. Entonces, si yo tengo un pote con agua y lo inclino hacia el lado que yo quiero, el agua se desplaza, se mueve. ¿Ya? Entonces, dice el Proverbio 21 dice que como un pote con agua es el corazón, digámoslo así, es el corazón del rey. ¿Ya? En la mano de Jehová. O sea, Jehová inclina su mano y el corazón del rey se inclina hacia lo que Jehová determina, hacia lo que Dios determina. ¿Ya? Y hay otra idea acá. Además de eso, es que si Dios tiene la capacidad o controla el corazón del rey en su mano, ¿cuánto más el corazón de cada uno de nosotros? Si Dios es soberano sobre el corazón de los reyes o sobre los corazones de los gobernantes, también es soberano sobre el corazón de cada uno de nosotros. Por lo tanto, la idea es que no vivimos en un mundo, digamos, desorganizado, que llega a existir por azar, eso ya lo sabemos. No vivimos en un mundo que progresa por casualidad, sino que fue creado por Dios y tampoco fue dejado libremente, sino que es gobernado por Dios, ¿ya? Activamente. Y esto a ciertas personas, o incluso a nosotros mismos, nos pudiera parecer quizás un poco aterrador, porque nos sentimos un poco impotentes quizás al considerar que alguien tan poderoso está en control de absolutamente todo, ¿ya? Pero nosotros tenemos que recordar cuáles son los buenos propósitos del Señor y que Él usa todo su poder, todo el poder que Él tiene para bien, ¿ya? Para nuestro bien, como dice Romano, ¿ya?
Por lo tanto, esto no nos debería dejar con un corazón ni consternado, ni aterrado, sino que por el contrario deberíamos tener el corazón absolutamente tranquilo, porque estamos básicamente en las mejores manos. ¿Ya? Ahora, esto tiene otra pregunta. A ver si me ayudan con el power, porfa. La pregunta es, ¿para qué exactamente usa Dios su soberanía? ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo que tiene Dios en usar su soberanía? En tener controlado todo, en hacer lo que quiera, en que gobierne sobre todas las cosas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Se lo logran imaginar? ¿Qué lo dijo? Bien. Para... Ese es mi palo blanco. Bien, como decía el hermano Víctor, ¿cierto? El objetivo es general de que detrás de todo lo que Dios hace y todo lo que Dios gobierna es mostrar lo increíble que Él es. ¿Ya? La idea de Él, o la motivación fundamental de Dios, el objetivo es mostrar su gloria. ¿Ya? Vamos a buscar Isaías 43:7. Isaías 43:7. Ahí está la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Isaías 43:7. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? Muy bien. Entonces, ahí podemos ver, ¿cierto?, en el pasaje de Isaías, de que Él creó a las personas ¿para qué las creó? Para su gloria. Muy bien. Incluso en Habacuc dice, porque la tierra será llena de conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Ese es su objetivo. Y nosotros podemos ver eso a través de toda la escritura. Por ejemplo, en Éxodo, ya que también lo leímos hace poquito. Ya, Éxodo 9:16. ¿Alguien lo tiene por ahí? Alguien que busque igual Ezequiel 36:22. Otra persona que busque Juan 1:14. Otro que busque Efesios 1:11. Y un último que busque Segunda de Tesalonicenses 1:10. ¿Con quién está hablando ahí Dios? ¿Con quién está hablando? ¿No? ¿Con quién habla en Éxodo 9:16? Éxodo 9:16. Con el faraón, muy bien. ¿Cuál es el contexto de ese pasaje? La liberación del pueblo, ¿cierto? Cuando Moisés iba a hablar con el faraón decía, no, no quiero, y plaga. Después venía otra, después iba a volver
Moisés hablar con el faraón y el faraón, no, no quiero, ya. Básicamente en esa serie de conversaciones, Dios le dice al faraón, le dice, yo te puse aquí, ¿para qué? Para mostrar su gloria. ¿Ya? Muy bien, ¿qué dice el versículo? Perdón, el versículo de Ezequiel. Ezequiel 36, 22. Muy bien. Muchas gracias, hermano Sergio. Y esto era en el contexto de la liberación del pueblo de los babilonios, perdón, una vez que habían sido después del exilio, ¿ya? Y Dios les dice, yo esto no lo hago por ustedes. ¿No? ¿Por qué lo hago? Por causa de mi santo nombre. ¿Se dan cuenta? O sea, sí, libera al pueblo, obviamente. Aparte de la promesa que Dios había hecho con su pueblo después del juicio los iba a liberar, ¿cierto? Pero no lo hacía por ellos. Lo hacía por su nombre. Bien. Versículo de Juan. Juan 1:14, que para mí es uno de mis favoritos. ¿Qué dice? Ya que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y ¿qué? Vimos su gloria. Bien. Muy bien. ¿Por qué entonces Dios envió a Jesús a la tierra? Sí, generalmente uno responde, ¿cierto? Para salvarnos, ¿cierto? Pero está bien, y es correcto, es para salvarnos. ¿Pero para qué? Para mostrar su gloria. ¿Ya? Efesios 1:11. Bien, muchas gracias, ¿cierto? En él asimismo tuvimos herencia y habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Ya? Él obra todas las cosas según el designio de su voluntad. Y el objetivo último, el fin último es su gloria. Muy bien. Y segunda de Tesalonicenses habla acerca de que Jesús va a regresar, ¿cierto? Dice, ¿para qué? Segunda de Tesalonicenses, perdón, 1:10.
Muchas gracias. Entonces dice, cuando venga en aquel día, ¿cierto? Él regresará. ¿Para qué viene? Para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los creyentes. ¿Ya? Entonces, podemos ver que el objetivo final de Dios siempre es su gloria. Creó a las personas para su gloria, puso al faraón en ese puesto, en ese momento, para mostrar su gloria, rescató al pueblo de los babilonios para su gloria, por amor de su nombre, vino a esta tierra, se hizo carne y habitó entre nosotros para mostrar su gloria y nosotros la vimos, eso dice el texto. ¿Ya? Además de eso, nos predestinó para su gloria, para la alabanza de su gloria, y además va a regresar, y esa es nuestra esperanza. ¿Para qué? Para ser glorificado y para que nosotros lo admiremos. Siempre el fin último de Dios, siendo soberano, es su gloria. Entonces, ¿para quién es Dios? Básicamente para Él mismo. ¿Ya? ¿Qué es lo que subyace en todo lo que Él hace? ¿Qué es lo que está detrás de todo? Es su propia alabanza. Y eso pudiese ser quizá un poco chocante, un poco extraño, un poco quizás ofensivo, ¿ya? Porque uno puede pensar de que estamos tratando de... lo que estamos conversando ahora, el tema, es tratar de averiguar cómo nosotros podemos tomar decisiones en un contexto en el que Dios controla todas las cosas, ¿ya? Incluso hay personas que se han alejado, al entender esto se han alejado de Dios, ¿ya? Pero la verdad es que esto es lo mejor, o sea, estamos en las mejores manos, lo que decíamos recién. Cuando Dios trabaja para la alabanza de su gloria, al final está buscando el fin más excelente y glorioso y hermoso del universo, ¿ya? Por lo tanto, cada decisión que nosotros tomamos, que está controlada por Dios, como lo vimos, está obrando para un gran propósito, para el propósito final, para el propósito último, que es mostrar la excelencia de la gloria de Dios y que Él va a cumplir su propósito en nosotros. ¿Ya? Acuérdense del versículo de Romanos. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Muy bien. Esta es la siguiente diapositiva. Bien, ahí aparece otra pregunta, ¿cierto? ¿De qué manera este propósito de Dios de buscar su gloria afecta nuestra toma de decisiones en la práctica? Y ahí, ahora sí les voy a dar la oportunidad de que puedan hablar. ¿De qué manera esta idea de que Dios busca su gloria afecta nuestra toma de decisiones? Ya, Gastón. ¿Ya? ¿Qué más? Está bien, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Alguna otra idea?
Bien, muchas gracias. Justo el hermano Carlos habló acerca de este concepto que yo les puse acá. La responsabilidad humana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno también pudiera tender a pensar, bueno, si Dios controla todo, entonces yo en realidad no soy responsable de nada. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Dios controla todo. Yo puedo tomar cualquier decisión, total, está todo controlado por Dios. ¿Ya? Pero la Biblia también muestra que existe la responsabilidad humana. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cómo se amalgama esto? ¿Cómo se amalgama la idea de que Dios es totalmente soberano, que tiene el control de todo, que hace lo que quiere, que está sobre todas las cosas, que es el dueño absoluto, pero que también nosotros tenemos responsabilidad? A ver, aquí escucho ideas. Mientras tanto vamos a buscar Mateo 12, 36 y 37. Vamos a buscar 1 Corintios 10, 31, los vamos a dejar ahí. ¿Ya? Ya, escucho ideas entonces. Y ojo que no estamos hablando de salvación aquí. Estamos hablando de tomar decisiones. Creo que íbamos bien, habíamos dicho ya, ok, Dios es soberano, y si Dios va a hacer lo que Él quiere hacer, porque lo va a hacer, ¿ya? Y eso que va a hacer es perfecto, y va a llevar a la alabanza de la gloria de Dios, y entonces, ¿por qué nos estresamos por nuestras decisiones? ¿Cierto? Eso sería como la línea lógica. ¿Ya? ¿Ya? Vamos por allá. ¿Ya? Entonces, decimos ya, ok, Dios es soberano, ¿cierto? Pero la Biblia también muestra, como vamos a ver, que nosotros somos responsables de nuestras acciones y de nuestras decisiones. ¿Ya? Y eso lo deja súper claro. ¿Qué dice Mateo 12, 36 y 37? Sí, está bien, súper. El otro igual. Sí. Muchas gracias. ¿Ves? Ahí la Biblia dice que nosotros somos responsables incluso de las cosas de las palabras que nosotros decimos o proferimos. ¿Ya? ¿Qué dice el 1 Corintios 10? Pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedla todo para la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta cómo siempre está no es una tensión, pero siempre está entre comillas, equilibrio en que Dios es soberano, pero nosotros tenemos una responsabilidad ineludible de poder, como decía la hermana Hilda, buscar lo que a Dios le agrada. Y la Biblia, si somos honestos, nunca explica como completamente cómo coexiste la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Eso es una discusión teológica que lleva siglos y no hay un consenso, ¿ya? Incluso pensando en las cosas de salvación. Nosotros tenemos una posición respecto a eso, pero si somos honestos, hablando teológicamente, no hay un consenso entre los cristianos, ¿ya? Entonces, ok, la Biblia no explica completamente cómo coexisten estas dos cosas, pero es una realidad que coexisten, ¿ya? Y esto igual debería hacernos sentido de cierta manera,
Porque nosotros tenemos un Dios que es infinito, ¿ya? Y que nuestra mente finita no logra entender a cabalidad toda la complejidad de Dios, ¿ya? La Biblia siempre defiende ambos, ¿ya? Tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad humana con mucha fuerza. Dios es soberano sobre todo, como ya hemos dicho, y nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos y de las cosas que hacemos, ¿ya? Y el propósito de nuestro trabajo y el propósito de Dios es mostrar, ¿qué cosa? Su gloria. Es el mismo propósito. Sí, ahí. Muchas gracias. Así es, ese es el término teológico. Y no solamente eso, sino que también lo conduce, como decíamos o como veíamos en la historia de José, lo conduce siempre ¿a qué? A bien, a los que somos llamados. ¿Ya? Y de cierta manera, yo una vez escuché una analogía, si se pudiera decir, que me gustó mucho para poder entender estos temas que son un poco complejos. Y tiene que ver con un marcador o con un lápiz. Si uno ve un lápiz de frente, ¿cierto? O un marcador de frente, ¿qué figura uno ve? Básicamente un rectángulo, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Si uno lo ve, digamos de perfil, sería de perfil esto, ¿qué uno ve? Una circunferencia, ¿cierto? Entonces, ¿es un rectángulo o es una circunferencia? Es ambos, ¿cierto? Entonces, pero para gente, por ejemplo, si no viviéramos en un espacio tridimensional donde uno puede ver que en realidad es un cilindro, no es ni un rectángulo ni una circunferencia, uno lo ve, si uno lo ve así, es un rectángulo. Y eso no hay duda que es un rectángulo, ¿cierto? Pero si yo lo veo así, es una circunferencia y no hay duda de que es una circunferencia. La cosa es que es ambos, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad de percibir en el espacio y no en un plano cuáles son las dimensiones y cuál es, digamos, el volumen que tiene esto, ¿ya? Dios también excede nuestro sentido del tiempo y del espacio y excede nuestra capacidad muy limitada cerebral, ¿ya? Entonces probablemente nosotros cuando vamos a la Escritura vemos rectángulos o vemos circunferencias en muchas cosas, las cuales son ciertas, pero no somos capaces de comprender completamente de que es básicamente un cilindro. Quizás nos podría servir un poco, a mí me sirvió mucho para poder entender estas cosas de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, de la idea de que Dios está fuera del tiempo, porque está fuera del tiempo, ¿ya? Espero que le sirva la analogía ya para entender esto. Y lo vamos a dejar hasta aquí hoy día, ¿ya? Para la próxima clase vamos a hablar acerca de qué implicaciones tiene esto, ¿ya? ¿Qué implicaciones tiene para nuestra vida práctica el hecho de que nos apropiemos de la idea de que Dios es soberano, que al parecer todo lo tenemos claro, y de que tenemos una responsabilidad, ¿ya? Esto debería motivarnos a nosotros a tomar decisiones, ¿ya? De partida debería motivarnos a tener paz frente a las decisiones, confiando en que Dios es soberano. Y también debería motivarnos a actuar de cierta manera, que es lo que un poco adelantaba la hermana Hilda. Existen motivaciones espirituales para poder tomar decisiones responsables que agraden a Dios. Y de eso vamos a hablar un poco la próxima semana. ¿Bien? ¿Se va entendiendo un poco la clase? No es mi idea hacer una clase de teología. Quizás tampoco soy el más adecuado para poder hacerla. Pero la idea es que podamos ir entendiendo estas cosas y después ir aterrizándolas a nuestra vida diaria, ¿ya? No sacamos nada de estar pensando en esto, de saberlo solamente si no lo aplicamos a nosotros. ¿Cómo estamos tomando nuestras decisiones? ¿Cómo está nuestro corazón cuando tomamos decisiones? Quizás no estamos descansando en el Señor, en la soberanía de Dios, en la idea de que Él tiene todo el control, de que Él hace todo lo que quiere en el momento en el que tomamos las decisiones. ¿Cuál es nuestra motivación al momento de tomar las decisiones?
¿Ya? Entonces, para allá vamos a ir trabajando en las próximas clases. Bien, hermano, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguien quiere compartir algo? Sería bueno que nos animemos a poder compartir nuestros pensamientos y a poder aprovechar esto como una clase, no como una cátedra solamente. Aparte del hermano Carlos, que... ¿Ya? Hermano Carlos, por favor. Yo creo que ese en realidad yo diría que el punto central de esta parte del estudio. O sea, entender esto, apropiarnos de esto, de esta verdad, es algo que libera, independientemente de lo que nosotros vivamos. ¿Ya? Porque yo creo que cada uno de nosotros tiene hechos que quizás en la vida nos han marcado, muy malos, que nos han pasado a nosotros, que ha pasado a gente que está alrededor de nosotros, hemos visto injusticia, hemos vivido injusticia, pero independientemente de eso, cuando nosotros logramos, y quizás yo no lo logro todavía comprender al 100%, pero es algo que libera y que te saca una mochila tremenda al momento de tomar decisiones. ¿Ya? Entonces cuando Jesús dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar, tiene que ver con esto. Con que Él pone las personas, Él nos crea y pone las personas en el momento preciso, en el lugar preciso de hacer lo que tiene que hacer para llevarnos, primero, a ver su gloria y segundo, recuerden, todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, lo que tenemos que animarnos entre nosotros, y yo los animo ahora, es a descansar en el Señor. Pese a que estemos pasando situaciones adversas, ¿ya? Descansemos en el Señor. Porque estamos en las mejores manos. No hay mejores manos que las del Señor. Mis manos no son mejores que las del Señor para ver mi vida. Y la suya le aseguro que tampoco. Así que quedémonos con eso hoy. Vamos a, si nos piden un versículo, hoy sí vamos a tener versículo porque siempre se me olvida. Y vamos a dar. Vamos a dar el versículo de Proverbios. Proverbios 21:1. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Como repartimiento de las aguas, así es el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. 21:1. Proverbios 21:1. Bien, anduvimos bien el tiempo hoy día porque ya me habían retado. ¿Ya? ¿Alguien más quiere compartir algo? Todavía nos quedan un par de minutos.
¿Ya? La educación sexual integral. Mm, claro. Así es. Muchas gracias, hermano.